Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Cine a Tres Actos. Ya el episodio número 10, el 35 si lo tomamos de corrido. Quien les saluda, Osvaldo Escalante, de vuelta, de regreso, renovado, con las pilas bien cargadas. Es más, no cargué las pilas, son nuevas, son pilas de paquete. No vamos a decir marcas porque no nos patrocinan, pero si usted conoce unas buenas pilas, esas son las que me acabo de poner para venir con todo el ánimo posible para esta recta final del año, del 2025. Estamos iniciando el mes de noviembre. De hecho, este es el primer episodio de este 11º mes. Muchísimas gracias. Ya son varios meses acompañándonos y nosotros también acompañándoles a ustedes. Y como me gusta decir, octubre, noviembre y diciembre es como viernes, sábado y domingo. Se pasa en chinga. Así que agárrense, abróchense los cinturones, porque estamos en la recta final de este 2025 y queremos formar parte de ello. No me encuentro solo, me encuentro por supuesto muy bien acompañado por dos amigos, por dos expertos en la materia y sobre todo en este episodio tan especial que ahorita les vamos a platicar a profundidad de qué se trata. Pero primero, mi querida Ale Vega, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya fuera de micrófonos, me dejaste saber lo mucho que me extrañabas y lo importante que soy para el podcast. Pero bueno, yo sé que la gente me extrañaba, yo lo sé. Aunque ustedes no, yo sé que la gente sí. Así lo Bienvenida, es. Ale. Muchas gracias, señor Escalante. Sabes que te queremos y te extrañamos siempre, pero también sabes que nos gusta molestarte. Entonces, las dos cosas pueden cohabitar en este bonito podcast y decir que eres lo más valioso y también decir que ya teníamos a dos invitados que casi se quedan aquí. Entonces, pues tú dirás, muchacho, yo digo que ya no No, faltes. yo Me da mucho sé, gusto escucharte. Dígamelo. No, yo sé que aquí uno no se puede descuidar tantito porque le dan con la bota. Así lo es. Tú lo sabes, yo lo sé. Yo por eso me apuré en mis vacaciones. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo en este episodio que considero sumamente especial porque es un tema que a mí me gusta mucho. Entonces, pues ya contenta de empezar el episodio. Así es, Ale. Y también pues tenemos por acá a Freddy Montes, que él creo que sí me extrañó un poquito más. Digo, tampoco vamos a hacer aquí fiesta ni mucho menos, pero yo sé que Freddy me extrañó un poquito más. ¿Por qué? Porque él fue el encargado de ponerse a grabar los podcasts mientras yo no estaba. Entonces yo sé que eso ya es suficiente para decir gracias, Osva, por estar de regreso. Gracias, Freddy. Lo aprecio mucho. Bienvenido. Sí, estaba yo muy nervioso. Buen día, tarde o noche, querido Osvaldo Escalante, señorita Vega y gente que no se escucha. Estaba yo muy nervioso. En cuanto a la grabación, soñé, y no te dejará mentir Alejandra, que se lo dije al día siguiente. Dos pinches veces soñé que grababa, o más bien que estábamos en el Zoom, que hacíamos todo y que no le ponía play al grabar. Entonces, 2 noches tuve esa pesadilla. Entonces, yo no quiero volverlo a vivir. Ojalá puedas seguir aquí. Hoy estás de invitado, pero ojalá te puedas quedar Sí. más episodios, ¿no? Nos daría mucho gusto. Bueno, antes andabas diciendo que ya era el último y que a ver si me renovaban y que no sé qué. Y ahorita mira, estás aclamando porque me quedé. Así me gusta tenerlos en la Sí, palma de mi mano. Así me encanta. es que los episodios anteriores se pusieron muy buenos, como que íbamos en bajada. Ya vimos que le faltaba al podcast. Los dos anteriores estuvieron buenos y creemos que vale la pena quedarnos más tiempo. Ok. No, pero muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron. La verdad, muy buenos episodios en cuestión también de los invitados. Muchísimas ahí, aristas, puntos de vistas interesantes, controversiales, que al final de cuentas, pues, enriquecieron mucho los temas de los que se platicaron, tanto Halloween como Psicosis, que son dos grandes películas que sin duda me quedé con ganas de platicar, pero bueno, son los gajes del oficio. A ver cuándo la recomiendo yo. Así como Freddy recomendó 20,000 veces El Poder del Perro, The Power of the Dog. Bueno, yo a lo mejor recomiendo por Nomás fue ahí. una, perro, En nomás fue unos meses, una. en unos Ve, meses más, a lo mejor recomiendo una de 20,000 esas. 100 veces. Y nos quedamos cortos aparte. Y nos Fue una quedamos. nomás. No, estás bárbaro, Freddy, estás bárbaro. Pero bueno, también bárbaro va a estar este episodio. Vamos a platicar, por supuesto, sobre las noticias más importantes. Arranca la temporada de premios. Al mismo tiempo Hollywood, al parecer, está atravesando por ahí alguna crisis en cuanto a
a pocas ganancias en cuanto a lo que algunos sindicatos han estado realizando desde ya hace un par de años, y también la película Soy Frankelda, que hizo historia en el cine animado mexicano. Vamos a platicar sobre eso en el primer acto. En el segundo acto, lo que lleva el título del episodio, ahondaremos en el cine slasher. Vamos a platicar un poco sobre su historia, sobre sus orígenes, sobre lo que lo hace tan importante para el género del terror, este subgénero como lo es el slasher, y platicaremos también por supuesto de nuestras películas favoritas y las que consideramos mejor. Y en nuestro tercer acto, pues como siempre, recomendaciones que usted puede encontrar ya sea en la gran pantalla o en plataformas de streaming. Así que sin más por el momento, vamos a nuestro primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Excelente, pues bueno, iniciamos, damas y caballeros, Ale, Freddy, con el primer acto, con las noticias. Arrancamos con un tema bonito, que es algo que nos gusta mucho y que tenía rato ya que no lo hacíamos, por lo menos de manera conjunta, que grabábamos algún episodio, algún podcast al respecto, que es el tema de las temporadas de premios, aquellas películas que ya para la recta final del año, principios del 2026 también por supuesto, son las películas que comienzan a llamar la atención, a estrenarse de manera mundial y también pues a tener todo este recorrido, bueno, que mejor dicho, ya tuvieron este recorrido en festivales y que ahora verán sus oportunidades, qué tantas o qué tan pocas oportunidades tienen de ser premiadas y de ser galardonadas en diferentes festivales independientes, algunos como los de esta noticia que son los Gotham Awards, pero también algunos pues algunas ceremonias ya un poquito más de alto prestigio, como pueden ser los Globos de Oro, de alto prestigio en cuestión de lo que se gasta, porque así que digas tú que mucho caso le hacemos a los Globos de Oro, pues ya sabemos que tampoco es un gran indicador para lo que pueda pasar con los premios de la Academia. Pero bueno, ya se revelaron los nominados a esta ceremonia que son los Gotham Awards, que cada año pues toman un poquito más de relevancia, ¿no? Sabemos que son películas independientes, la gran parte de ellas, alguna por ahí se puede llegar a colar, pero sí son de estos, ya sea festivales o en este caso ceremonias, que pues permiten conocer a lo mejor un poquito de cine, que si bien pues la gran mayoría siguen siendo películas, gringas o británicas, pues a lo mejor son películas que difícilmente puedan llegar a tener una corrida comercial a gran escala, ¿no? De manera nacional o internacional, y pues también cuenta por ahí con algunas categorías internacionales. A mejor película, que ahora se amplió a 10 nominadas este año, o sea que hay muchísimo más por donde escoger. Están Bugonia, East of Wall, Familiar Touch, Hamnet, If I Had Legs, I'd Kick You, Lurker, One Battle After Another. Ahí está una película de Paul Thomas Anderson que se cuela, es lo que les digo. Sorry Baby, The Testament of Anne Lee y Train Dream son las nominadas. También está por ahí pues Bugonia, como ya bien les mencionaba, ¿no? Y bueno, son muchísimas las nominadas, muchísimas las categorías, no podemos quedarnos y estancarnos en cada una de ellas, así que yo aprovecho contigo, comenzando contigo, Ale, pues para que nos platiques, ya sea sobre alguna de estas mencionadas a mejor película en la categoría, o en la de mejor dirección, o en película internacional. ¿Hay algo que a ti te llame la atención, que sepas a lo mejor la premisa, que hayas escuchado algunas reseñas si es que han salido de alguna de estas películas, andas completamente en blanco, o si de alguna u otra manera ya tuviste la oportunidad de ver alguna? Sabemos que One Battle After Another ya se estrenó, pues ¿qué opiniones tienes respecto a esta nueva entrega de los premios Gotham? Pues primero que nada, creo que ya lo dijiste bien tú. Por ahí estamos viendo un par de directores y de nombres reconocidos que nos llaman la atención. Por ejemplo, Bugonia, ya la habíamos platicado en algún momento, porque Yorgos Lanthimos ya la estuvo estrenando en algunos festivales que aquí tocamos en el tema de noticias. Y ya también hicimos nuestro propio especial de Paul Thomas Anderson a propósito de One Battle After Another. Y creo que a mí me llama mucho la atención, digo, ojalá ya las hubiéramos podido ver, pero ya, a mí me gustaría pensar que lo haremos en la pantalla grande, pero me llama mucho la atención If I Had Legs, I'd Kick You, porque ha estado arrasando en los comentarios. Todo el mundo dice que es buenísima,
que está muy bien actuada, que Rose Byrne espectacular, entonces ya quiero ver esa, por ejemplo, Sorry Baby de Eva Víctor, no se diga, también ha sido de las que más se mencionan por todos lados como una imperdible. Pero aquí sí en específico quiero recomendarles mucho, y disculpen ustedes que tengan que traerles a la plataforma Funada, pero Lurker ya está en Movie y es un peliculón que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. En algún momento prometo traerla como recomendación, pero Lurker está muy bien hecha, está muy bien actuada, está muy bien dirigida y la verdad es que es muy entretenida, sin ser una premisa de lo más innovadora, porque no lo es, sí está muy bien hecha. Entonces me da gusto verla por aquí, creo que es una gran película. Y pues no se diga ya que nos vamos como por ahí en otros nombres, ya vimos que en la internacional está el enorme de Jafar Panahi, está Park Chan-wook, el querido Richard Linklater, entonces por ahí hay muchos nombres que son reconocibles y que creo que vale la pena ir desmenuzando, pero a grandes rasgos, pues como bien dijiste, lo importante es que esta premiación, estos nominados, marcan el inicio del camino largo de nuestras varias premiaciones que va a haber de aquí en adelante, entonces vamos echándole un ojito a cada una de estas para por ahí ir poniéndolas en la lista y a ir tachando las que tenemos que ver, porque así empieza la temporada grande de premios y yo creo que hay mucho, mucho por disfrutar. Yo hay cosas que les tengo mucha fe y pues ojalá ya lleguen pronto a nuestras carteleras. Sí, de acuerdo. Y de hecho, Freddy, ya lo mencionaba por ahí, Ale Vega, la terna de película internacional con grandes nombres, ¿eh? O sea, los que ya mencionó por ahí, Ale Vega, está Richard Linklater, está Park Chan-wook, pero luego si nos vamos un poquito más abajo también en el tema de actuación, yo creo que es donde más fuerte en cuanto a nombres está, ¿no? O sea, vemos a Ethan Hawke, vemos a Jennifer Lawrence, vemos a Amanda Seyfried, a Tessa Thompson, pero luego en reparto masculino tenemos a Adam Sandler, a Jacob Elordi, a Benicio del Toro, o sea, hay de verdad grandes nombres que no suelen estar dentro de este tipo de premiaciones un poquito más independientes, digamos, pero que al mismo tiempo, y reiterando el hecho de que han estado tomando poder cada vez más este tipo de galas y de ceremonias, pues cada vez se animan a ir a este tipo de ceremonias también, ¿no? Yo creo que hasta los viejitos, digamos, o hasta los clásicos del cine ya están un poquito cansados ya hablaremos en su momento, pero ya están un poquito cansados de la academia, de los Globos de Oro, que los Globos de Oro siguen siendo un poquito refrescante por momentos, por el tema de la comedia que puede llegar a tener o así, que voltean a ver, ¿no? Un poquito este tipo también de premiaciones. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención de esta lista de nominados o en general como de los Gotham Awards? Bueno, a ver, de entrada sí, aquí inicia la temporada de premios oficialmente. Está dedicado al cine independiente, sí, y en sus inicios era eso, eran películas que difícilmente encontrabas en otras premiaciones, pero de un tiempo acá, y siguiendo esta lógica de los premios Oscar de ser cada vez o intentar ser cada vez más independientes, pues nos encontramos con que las ganadoras de los últimos años de los Gotham Awards, pues todas han estado nominadas al Oscar y varias han ganado el Oscar a Mejor Película. Está por ahí Past Lives, nominada al Oscar. Everything Everywhere All at Once, nominada y ganadora del Oscar a Mejor Película. Nomadland, ganadora de Mejor Película. Marriage Story, nominada a Mejor Película. Call Me By Your Name, igual. Moonlight, ganadora del Oscar. Spotlight, ganadora del Oscar. Birdman, ganadora del Oscar. The Hurt Locker, ganadora del Oscar también. Entonces, pues sí, premios independientes, el inicio de la temporada, los vamos a conocer el 1 de diciembre a los ganadores, incluso antes de los nominados a los Globos de Oro, que es como el que muchos consideran arranque de la gran temporada de estos premios más populares. Entonces, pues realmente aquí estamos iniciando y esto puede ser lo que marque el rumbo de la temporada. En este sentido. La lectura que se le puede dar es que al día de hoy, pues One Battle After Another de Paul Thomas Anderson es la película que se está llevando la conversación. Parece que no fue solo un tema de críticas o de público, sino también de el tema de las premiaciones. Vamos a ver cómo le va, pero hasta el momento que es la película con más menciones aquí en los Gotham Awards, veremos cómo le va, pero pinta o parte en esta temporada de premios como la favorita. Sí, comentabas por ahí la categoría de mejor película internacional, me parece muy interesante. Tenemos a Jafar Panahi, a Park Chan-wook y a Richard Linklater por ahí compitiendo, lo cual me llama la atención. Quiero ver, le dieron muy poco amor a la película Die My Love, pero sí nominaron a su protagonista Jennifer Lawrence. No sé si esto le pueda alcanzar para hacer una
una temporada de premios sobresaliente para ella, esperemos que sí, pero hay muchos más nombres que probablemente logren colarse a estas listas finales en las grandes premiaciones, así hay que tomarlo. Sí es independiente, sí es el primer premio de la temporada, pero la lógica o lo que la línea nos ha marcado es, bueno, que es el primer gran reflejo de lo que será la temporada de premios, y aunque faltan muchísimos meses, o bueno, varios meses para los premios Oscar, me parece que de aquí puede salir varios ganadores de lo que será la noche de premios más importante de Hollywood. A mí lo que me causa un poquito de intriga con este tipo de premiaciones independientes, entre muchas comillas, es que al tener nombres tan importantes y al mismo tiempo tan imponentes en sus nominados, a ver si no les es difícil a lo mejor sí premiar algo independiente que valga la pena, ¿no? Que incluso puede llegar a ser mejor que películas de estos directores y de estos grandes cineastas. O sea, yo los veo con esa eh, poca mano firme de decir, oye, si los tenemos nominados, ahora imagínate, asistieron a la gala, están presentes en los distintos stands o lo que tú quieras, ya los tenemos aquí, hay que aprovechar, ¿no? Hay que premiarlos, hay que subirlos, que impulsen nuestra plataforma. Más allá de la calidad per se de las películas, que por supuesto no estamos diciendo que sean malas ni mucho menos, pero que los nombres puedan llegar a jugar muchísimo más a su favor que la propia película. Eso es algo lo cual me causa un poquito de intriga. Esperemos que no pase, esperemos que no sea un punto importante al momento de evaluar las películas o de juzgarlas, ¿no? Y al momento de entregarles un premio. Pero bueno, eso es algo que ya estaremos viendo en los próximos meses o semanas. Pasamos entonces con la segunda noticia, que seguimos en el mundo de Hollywood. Ahora sí, una de las pues noticias tristes, se les puede ver de esa manera, por supuesto, de una noticia que también nos habla un poco sobre la actualidad del cine, más allá de la calidad de las películas, como del cine en cuanto a la industria, ¿no? Sobre todo la hollywoodense a la estadounidense, ya que han tenido desde ya hace un par de años, si no es que un poquito más, pues distintos puntos rojos, ¿no? O focos rojos o banderas rojas, como usted le guste decir, respecto a lo que ha estado pasando dentro de la industria, que ha ido afectando pues poco a poco, pero cada vez más, tanto la producción de las películas, los rodajes y por ende también el producto final y las ganancias y y el éxito en taquilla, o en este caso el poco éxito que puedan llegar a tener, ¿verdad? Entonces es la pregunta abierta para los dos, y comienzo ahora contigo, Freddy, respecto qué tanto estamos viviendo una crisis en Hollywood. ¿Por qué? Pues bueno, de entrada, explayándonos un poquito en estos puntos rojos, desde el 2023 ya venimos arrastrando el tema de las huelgas con los sindicatos de guionistas, con los sindicatos de actores. Recientemente también por ahí muchísimos pronunciándose con que ya no van a trabajar con algunas compañías productoras, directores o lo que sea que apoyen el tema del genocidio en Gaza, el tema del streaming, que también ha acaparado muchísimo ya desde hace varios años, el hecho de que cada vez están perdiendo más empleos técnicos que, a pesar de que no figuran a lo mejor delante de cámaras o no son las premiaciones más vistas y más esperadas en los Óscares, pues sin el sonido no haces una película, no ahorita mismo, o sin la luz, o sin lo que tú quieras que a lo mejor puedas decir no tiene importancia dentro de una producción, es de las cosas más importantes, ¿no? Entonces son varios ya los escalones que el cine hollywoodense en específico ha tenido que empezar a escalar, a remar contracorriente, que si en otros países les ofrecen un poquito menos impuestos y que por ende van a ganar más o van a gastar menos, y que Donald Trump ya no quiere que películas extranjeras lleguen a ser cine Estados Unidos o viceversa, ¿no? O sea, son muchísimas las cosas. Desde la pandemia también, que afectó muchísimo al tema del cine, de las producciones, de los estrenos, que cada vez más parece que el cine hollywoodense pues está atravesando una crisis, ¿no? ¿Qué tanto en realidad esto es una crisis? ¿Es nada más un bache? ¿Se va a salir de aquí? ¿Cómo se puede salir de aquí cuando vemos tan cerca la inteligencia artificial? Y eso puede significar también
el despido de muchísimos otros trabajadores. Es algo fuerte que hemos venido platicando incluso aquí en varios episodios del podcast, pero ya aquí como esta lista y nos estarán faltando muchísimas más, ¿qué es lo que está pasando en Hollywood, Freddy? ¿Cuál es tu punto de vista? Creo que dentro de todas las crisis que ha tenido, los movimientos, los puntos bajos que ha tenido Hollywood, este sí puede ser uno que define el futuro de esta industria. Son muchos factores, y bien lo comentabas. Lo que se viene arrastrando por el tema de la pandemia, uno, lo que se viene arrastrando por el tema del empuje de las plataformas de streaming, el gran ingreso del cine, pues era el propio cine como tal, las salas. El tema del streaming ha bajado mucho su capacidad de producir. Dos, el tema de tres, perdón, el tema de las huelgas. Venimos arrastrando, se viene arrastrando el tema de las huelgas en el 2023, tanto de guionistas como de actores. Bueno, son cosas que quizá en el momento no se vieron, pero todo lo que viene empujando a haber tenido esos movimientos, bueno, se está viendo reflejado en este tiempo. Entonces, todas estas cosas sumado al tema de que cada vez hay más escenarios donde es atractivo grabar, concentrándonos en el cine estadounidense, donde es más atractivo grabar. Hay muchísimas producciones que se van a otros lugares de Estados Unidos, a Georgia, Nuevo México, pero también le invierten, entre comillas, un poquito más para irse a Canadá, que está ofreciendo incentivos fiscales maravillosos. Entonces es fantástico irse a filmar allá. Obviamente también se van a otros lados del mundo. Hay muchas películas que se filman en Australia, en su momento aquí en México. Entonces, pues ya no es solo Hollywood como era en su momento el lugar para hacer estas filmaciones y eventualmente salir. No, ahora es cada vez más común salir de este lugar físicamente hablando como tal. Y por último, el hecho de que dentro del tema de los streamings y del tema de la propia piratería, también hay que decirlo, y de cómo las barreras se van rompiendo, el mundo se va abriendo, y el propio Hollywood ha aceptado al cine internacional, porque no olvidemos que, hablando de premios, los premios Oscar hace 6 años premiaron a una película asiática, Parasite, ¿no? Por primera vez una película extranjera, entonces, o hablada en lengua no inglesa. Entonces, todos estos factores evidentemente le pegan a Hollywood. El tema es que no es solo uno. Se ve difícil que pueda salir adelante y que la línea no sea en sentido decreciente por esto, porque son ya muchos factores que le están pegando a esta industria, que le seguirán pegando. Seguirá habiendo streaming, la gente seguirá cada vez más viendo propuestas internacionales, cada vez se migrará de este lugar a filmar en otros lados. Y eventualmente, no lo comenté, pero tú sí, mi buen Osva, el tema de la inteligencia artificial, lo que se va a perder, la de trabajos que se van a perder gracias a esta herramienta, que ya lo vimos. No va a ser en 30 años, no va a ser en 20 años, va a ser más pronto que tarde que esto termine dominando a la industria en muchos sentidos, y se van a perder muchos más trabajos por esto. Entonces sí, creo que, creo que Hollywood tiene bastante de qué preocuparse, y no le veo por dónde pueda darle la vuelta. Son varias cosas, Ale, lo peor es que se juntan, es lo problemático, ¿no? Porque problemas, ahora sí que siempre he enfrentado Hollywood como cualquier otra industria. El problema mayor es que se les juntaron absolutamente todas y no todos pueden estar contentos al final de cuentas, por más que todos quisiéramos. Los diferentes sindicatos dentro de la industria, o las grandes compañías, o los propios consumidores, o las plataformas de streaming. Cada vez son más contadas las películas o las personas que van al cine, porque también le suben muchísimo los precios, dependiendo por supuesto de cada país y su economía, etcétera. Pero cada vez también es más difícil, ¿no? Ir al cine, y eso también abona este tipo de problemas. ¿Cómo ves el panorama en la industria para un corto plazo, sin irnos tampoco tan lejos? Ay, mi querido Osva, es que por un lado estoy de acuerdo con lo que mencionas, bueno, con lo que mencionan ambos, y sí, obviamente se vuelve muy complicado por las plataformas, el tema de la AI que hemos aquí abordado infinidad de veces, y lo complicado que se vuelve para la gente, que todo este acceso a calidad, ¿no? A cine de calidad y a posibilidades de disfrutar cosas en cartelera. Pero también, es como el meme de al chile, qué bueno.
porque no hemos visto al presidente de Estados Unidos hasta, o sea, como un niño encaprichado poniendo peros y contras contra los propios negocios, contra los propios avances, contra las coaliciones con otros países, porque es un niño encaprichado y entonces es ahí donde vemos que sí tienes presupuestos que se ajustan mejor a grabar en otras ciudades, a grabar en otros países, pues te conviene y te vas, pues sí lo haces. Y eso es porque tenemos también a un señor que es líder de un país, de este país del que estamos hablando, de esta meca del cine, que está encaprichándose en dificultar las cosas, en entorpecer los negocios. Entonces, pues por una parte creo que eso también tendría que ser un indicador de que no pueden estar permitiendo que ese tipo de cosas frenen a todas las industrias, incluyendo una tan importante como esta. Y no digo que otras no la sean, pero pues esta es directamente una que se aprecia a nivel mundial. Entonces, pues por una parte también eso debería hacer recapacitar a esta industria, a este país y a este estúpido, con que eso yo creo que afecta bastante y que si mejor puedes grabar sin broncas en Canadá, pues cualquiera lo haría, ¿no? Eso creo que es innegable, cerrado de ojos. Entonces también por esa parte, pues si ya estás viendo una crisis, también fíjate que estás haciendo tú mal y no te lo ganes. Sí, el problema es que como dices son niños caprichosos, llenos de ego, que ninguno quiere ceder la razón y pues ahí es donde Sí, se justo. donde se chingan la industria. Pero bueno, es un tema complicado, es un tema extenso también y mejor pasemos a temas un poquito más amables, cambiando de país en cuanto a la industria cinematográfica. México acaba de hacer historia este año, recientemente el pasado fin de semana, con el estreno de Soy Frankelda, esta que se posiciona o que hace historia, mejor dicho, como la primer película, el primer largometraje eh, en stop motion, o sea, en esta técnica de animación tan complicada, tan llena de compromiso, de responsabilidad y que ha tenido grandes exponentes fuera de México y ahora pues ya con un largometraje en su historia y que le ha ido bien, le ha ido bien a esta película de los hermanos Ambriz y de la compañía Cinema Fantasma con esta historia de Soy Frankelda que recaudó en su primer fin de semana 13.3 millones de pesos mexicanos y atrajo a más de 190,000 espectadores. Además de, por supuesto, el boca en boca que la película ha ido recabando con la promoción que no se compra, y eso es impresionante, con la promoción incomparable de las opiniones de la gente y sobre todo también de las opiniones de grandes cineastas mexicanos como lo es Guillermo del Toro, que recientemente trabajó y dirigió una película de stop motion como lo fue Pinocho también, que estuvo en los Oscars y tal. Entonces tenía todo para salir avante y al parecer lo está haciendo. Es algo importante dentro de la industria mexicana. ¿Cómo lo vemos, Ale, en cuestión del parteaguas para un estilo de animación tan complicado de hacer y que hasta la fecha no se había hecho un largometraje en esta técnica de animación? Ya sea por falta de ideas, no creo que sea el caso, más bien es por el tema tal vez de nulo financiamiento o de poca apertura respecto a la animación en México también, a pesar de que hay buenas películas animadas, por supuesto. O sea, son muchísimos los factores, pero lo bueno es que por fin, por fin, y fue con una buena película además. Así es, mi querido Osva. Alguna vez aquí en nuestro querido podcast estuvimos platicando de los éxitos que tuvieron bueno, Memory of a Snail o este tipo de animaciones que no esperábamos que reventaran en taquilla. O, por ejemplo, digo, no sé que no está hecha en stop motion, pero también hablamos de Robot Dreams y estas películas que de pronto no son animaciones las regulares para niños, es decir, no es Pixar, no es Disney y pegan y resuenan en el público y uno no espera que eso suceda, pero así pasa, ¿no? El éxito es como en el de Flow. Y entonces se va abriendo un mercado que a lo mejor México no ubicaba que tenía. Disculpen ustedes el relajo, que México no sabía que tenía porque de pronto la gente sí está yendo a ver animación y no es solo para niños, es para toda la familia, es un esfuerzo grande que hacen todos los animadores y que es también mucho de cine independiente. Entonces, pues Frankelda es el gran ejemplo de cómo que está hecho de manera muy artesanal puede resonar en el público por su belleza visual, pero también por una historia que es muy linda, porque sí tengo que decirles que la película es sumamente bella en este mensaje de poder crear, poder hacer y ser quien tú quieres. Es una idea muy bonita y muy bien hecha la de Frank Gelda. Entonces, tiene una bonita historia, una bonita base, pero además cuando uno ya tiene la oportunidad de ver el relajo
cómo se hizo, cómo se mueven los muñecos, cuánta gente estuvo involucrada, porque hay muchas tomas que puedes ver al final de la película que tienen que ver con eso. Uno se embeleza y se enamora y se da cuenta de que sí es un trabajo enorme, enorme y descomunal. Entonces yo creo que ya se abrió una puerta importante para la animación no tradicional, no la que estábamos deseando siempre que llegue para los éxitos de taquilla de verano y así. Y yo me atrevo a pensar que de aquí en adelante vamos a seguir viendo buenas noticias al respecto. Entonces, qué bueno para Frankelda. Y si usted no la ha visto, ya va tarde. Sígala apoyando ahorita que todavía está en cartelera porque tiene que juntar todavía más lana y seguir de boca en boca. Sí, de acuerdo. Y por cierto que está basada en una serie antológica también de los propios hermanos Ambriz, que si no me equivoco está disponible en Ah, sí, HBO y la Max. pueden ver en HBO. Así Sí, sí, es, sí, que sí. se llama Los Son sustos solo 5 ocultos de episodios chiquitos. Frankelda. Sí, es antología, entonces Entonces, véanla. complete por favor usted, sí. De acuerdo, de acuerdo. Freddy, ¿qué opinión respecto a este hito histórico en el cine mexicano? Sí, ojalá esto sirva, como bien dice Ale, para que se animen a hacer mucho más cine animado. No es cuestión de ánimo, sino cuestión de que existan las oportunidades, exista el presupuesto, existan los elementos justos y necesarios para que esto suceda. Hay extraordinarios animadores en México. El tema es que, pues todos, obviamente, para poder madurar su arte, pues están en Estados Unidos, están en los grandes estudios, están en otros lados. ¿Por qué? Porque aquí no es muy difícil desarrollar este tipo de cine. Sí, hay que decirlo, hay muchos comentarios, o más bien todos los comentarios positivos, obviamente son sobre la técnica, sobre el tema visual. Hay mucho comentario negativo en cuanto a la historia. Dicen que está padrísima, pero que no está contando nada. Entonces, pues creo que ahí hay que hacer hincapié y ver un poquito también en el tema narrativo y no soltarlo solo porque tu cascarón sea maravilloso. Hace unos años eh, cuando estaba el tema de Coco contra la película mexicana, que creo que le terminaban poniendo Día de Muertos, estaba todo ese tema, entonces cuando salió la versión, entre comillas, mexicana, pues todo el mundo fue de vayan a verla para que se apoye al cine mexicano, para que se apoye esta propuesta mexicana, y la película era horrenda en cuanto a su historia, no en cuanto a su animación y demás, pero era francamente mala en lo que contaba. Entonces sí hay que dar estos pasos en el tema de la animación y todo lo que comentó Ali y decía yo al principio, pero no hay que desatender el tema narrativo también, porque si no, pues en vez de aportar, pues vamos a terminar echando para abajo y decir, no, qué hueva una película mexicana, porque sí está muy bonita y toda, pero no te cuenta absolutamente nada y nada tiene que hacer ante precisamente las películas animadas, por ejemplo, de Disney y Pixar, que bien o mal o con sus muchos bemoles, todas, 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 todas te dan una historia y te cuentan algo. Entonces ese sería mi único punto aquí. Sí, sí, de acuerdo, es algo que se irá trabajando, por supuesto, pero tenía que empezar de alguna manera al final de cuentas. Pero bueno, con eso terminamos nuestra sección de noticias, nuestro primer acto, y vamos al segundo. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Muy bien, pues bueno, dando inicio entonces con nuestro segundo acto y el tema principal de este episodio, que es el cine slasher. Cambiamos completamente de tópico ahora para este segundo acto. Hoy vamos a platicarles un poco sobre lo que es la historia del cine slasher. Vamos a platicar sobre todas estas características y reglas que lo hacen per se, pues un subgénero. Y al final de cuentas, pues vamos a desentrañar un género, un subgénero que ha definido nuestras pesadillas, que nos ha hecho revisar las cerraduras de las puertas y que nos ha enseñado a nunca separarnos del grupo. Hoy le ponemos la lupa, así como lo hemos hecho en otros episodios, al cine slasher, un subgénero del terror que es tan predecible como aterrador. Desde sus orígenes oscuros hasta su autoconciencia moderna, acompáñanos en este viaje por la historia de los asesinos enmascarados y sus letales herramientas. Y como ya bien les decía, vamos a platicar sobre tres aristas importantes: el cine slasher, qué es, cuáles son las características y sus reglas, el origen y su gran exponente, y por supuesto el boom del género, su resurgir y cómo es hoy en día en el presente. Pero bueno, comencemos por la base. ¿Qué define exactamente a una película slasher?
El nombre pues lo dice todo, ¿no? Slash, que significa cuchillada o corte, es en esencia una película de terror donde un asesino psicópata persigue y asesina de forma violenta, metódica, pues a un grupo de personas generalmente jóvenes. Y aunque parece simple, hay una serie de reglas no escritas que lo hacen único. El público, la audiencia, si es fan, espera ver primero que nada a un asesino icónico que debe de ser una fuerza imparable pero silenciosa, que generalmente tiene un arma distintiva que lo hace diferente a los demás asesinos. Puede ser un machete, puede ser un cuchillo, puede ser incluso hasta una sierra, y crucialmente por supuesto una máscara, ¿no? O una desfiguración facial que oculta su identidad o su humanidad. Por ejemplo, Michael Myers, Jason Voorhees o Ghostface. También está la Final Girl o la chica final, que es pues quizá de los alimentos más importantes porque es la última sobreviviente de este grupo de jóvenes, ¿no? A menudo la más casta, la más sensata, la que tiene mejores reflejos, es quien se enfrenta y en ocasiones hasta puede llegar a vencer al asesino. Y por último, el castigo a la inmoralidad. Sabemos que el slasher suele tener una moralidad puritana, ¿no? Las víctimas por lo general son aquellas que consumen drogas, aquellas que beben y sobre todo aquellas que tienen relaciones sexuales, y la dicha Final Girl pues suele ser la excepción a la regla. Entonces es interesante cómo el escenario también es clave para desarrollar estas historias. Por lo general es un lugar aislado, una fecha significativa. Puede ser un campamento de verano, un fin de semana o la noche de Halloween, lo que aísla a las víctimas a un punto geográfico específico y por ende anula la ayuda externa. Es un juego, digamos, como del gato y del ratón, con un alto contenido de gore y de suspenso, algo que agradecemos y valoramos muchísimo, y es la maquinaria del terror funcionando de la manera más predecible. Sabemos que la gran mayoría de los personajes va a morir y por eso funciona tan bien. Vamos entonces con algunos ejemplos de películas slasher con los elementos básicos que acabamos de mencionar. Como ya dijimos, el slasher es simple, ¿no? Es un psicópata anónimo que persigue y asesina a un grupo de jóvenes. Pero ¿cuáles son entonces estas películas que encapsulan perfectamente esta fórmula? Pues aunque no es como tal puramente un slasher, es un ejemplo que tiene muy bien calzadas sus reglas. Estamos hablando de Psicosis, Psycho de 1960, dirigida por Alfred Hitchcock. En cuanto a su rol en el género, es el abuelo, ¿no? Digámoslo de esa manera. No tiene como tal a un asesino enmascarado, pero sí introduce el concepto del asesino con problemas psicológicos profundos, el arma blanca, que en este caso es un cuchillo de cocina, y lo más impactante, y atención con spoilers, la muerte repentina de la protagonista principal al inicio, rompiendo todas las reglas narrativas del suspenso hasta ese entonces. En cuanto al análisis de su historia, de sus personajes, tenemos a Norman Bates, un joven atormentado por su madre, que establece el arquetipo del asesino motivado por un trauma o una locura interna. Entonces, en lugar de un monstruo sobrenatural, tenemos a una persona que a priori es común y corriente. Pero ¿de dónde nace o cuál es el origen del género slasher o el subgénero slasher? Bueno, para entenderlo, tenemos que mirar hacia el pasado. Las raíces de este género no están solo en Estados Unidos, sino en el giallo italiano, aquel de los años 60 y 70, con directores como Mario Bava y Dario Argento, donde ya veíamos asesinos con guantes y herramientas afiladas. Pero es cuando se pone la semilla definitiva de este subgénero en Hollywood con la obra maestra de Alfred Hitchcock, Psycho o Psicosis, que ya comentaba mi compañero Osvaldo Escalante. Ahí la figura de Norman Bates, un asesino con traumas infantiles que atacaba con un cuchillo, sentó un precedente psicológico y visual. Otras de las películas que prepararon el terreno para este subgénero fueron Black Christmas de 1974 y La Masacre en Texas de 1974, que aunque no eran slashers puros, definían el tono de violencia y a aquel asesino icónico. Hablemos de la primera, de Black Christmas del 74. ¿Cuál es su rol dentro de
Dentro de este subgénero, bueno, a menudo es considerado como el primer slasher moderno, ya que introdujo el concepto del asesino que se esconde dentro de la casa, haciendo llamadas telefónicas amenazantes y asesinando a los jóvenes de una hermandad universitaria. Ahí se ven los elementos que comentaba Osvaldo. Esta película utilizaba una perspectiva en primera persona, un punto de vista subjetivo para el asesino, una técnica que generaba claustrofobia y un suspense brutal que sería copiado infinidad de veces dentro de la maduración de este subgénero. La otra película que comentábamos como origen del slasher, bueno, es La Masacre en Texas, también del 74. ¿Cuál es su rol dentro del género? Bueno, aunque es una película mejor considerada como Grindhouse más que un slasher, creó el modelo del asesino físicamente imponente con una máscara única, que en este caso era una máscara hecha con piel humana, y una arma icónica, que era la motosierra. Elementos, insisto, que comentaba Osvaldo en las características del subgénero. ¿Por qué es famosa? Bueno, por esta atmósfera sucia, hiperrealista y notoriamente llena de pesadillas o que provoca pesadillas, en la que su villano principal, su Leatherface, era un ejemplo de fuerza bruta e irracional que caracteriza a los mejores villanos del slasher. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué aguanta todo? ¿Por qué sobrevive a todo? Pues porque es una característica que se fue haciendo desde los orígenes de este subgénero. Con todo esto llegamos a 1978 y nos encontramos con la película que no solo popularizó, sino que codificó el género, que es Halloween de 1978, dirigida por el señor John Carpenter. Halloween fue la plantilla. Presentó a Michael Myers, un asesino casi sobrenatural, con una máscara inexpresiva, y a Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, aquella Final Girl por excelencia, dentro de un escenario suburbano y cotidiano que se volvía aterrador. Su bajo presupuesto y enorme éxito demostraron la rentabilidad del género, ya que el éxito de Halloween abrió la puerta al boom dorado del subgénero slasher de los años 80. ¿Cuál es el rol de Halloween dentro del género? Bueno, ya decíamos, es la plantilla definitiva. John Carpenter, su director, tomó los elementos de Psicosis y Black Christmas y los simplificó. Presentó al villano, a Michael Myers, una fuerza maligna, pura y silenciosa, con una máscara inexpresiva. Dentro del análisis está bueno que la película se apoya menos en el gore explícito y más en el suspenso atmosférico y que cuenta con una música inolvidable también del propio John Carpenter. Esta cinta consagró a Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, como la Final Girl por excelencia, inteligente, casta y capaz de enfrentarse al mal. Y ahora sí, como bien mencionó Freddy, después de estas cintas, llegamos a lo que fue el boom del género y lo que fue su resurgir y ahora lo que tenemos como el presente del propio slasher. El éxito de Halloween dio paso a la era de las franquicias masivas, por supuesto. Vieron que ahí estaba el dinero y dijeron, por esto sí le está gustando al público. Se dieron cuenta de que era una gran fórmula y la explotaron. Por ahí, en esta lista de películas importantes siguió Friday the 13th de 1980, una película que con sus secuelas definió el slasher por castigo moral. Los asesinos son más creativos, más sangrientas, y las víctimas son castigadas por su libertinaje. El surgimiento de Jason Voorhees y su máscara de hockey se convierte en un gran rival para Michael Myers. ¿Cuál fue su rol en el género? Fue pues básicamente la explotación perfecta de la fórmula. Situó la matanza en un campamento de verano, que usted sabe que hoy en día eso se repite constantemente, en el Camp Crystal Lake, un escenario ideal para aislar a estos adolescentes sexualmente activos, por supuesto, y que además no se dejaban en paz. En 1984 llega A Nightmare on Elm Street, que usted conoce perfectamente gracias a Wes Craven, quien revitaliza este género inyectando elementos sobrenaturales y algo de fantasía. El villano principal, ya lo sabemos todos, fue Freddy Krueger, que creo que le causó pesadillas a varios, porque era este asesino que atacaba a las víctimas en sus sueños. ¿Por qué Freddy era tan importante y se volvió tan icónico? Era no solo un maníaco, era un personaje hablador, sádico y burlón. Eso rompió mucho la tradición del asesino silencioso como Myers y Jason Voorhees. La película exploró el trauma, que eso también es muy importante y que creo que a la fecha le ha dado mucho valor al género, y la culpa de los padres, convirtió el slasher en algo que era mucho más, que iba mucho más allá de las persecuciones. Tras la época dorada del subgénero, vimos un torrente de secuelas, imitadores, y el slasher se convirtió en sinónimo de violencia explícita.
El género, por supuesto, y usted ya lo sabe, se saturó y para principios de los 90 ya estaba agotado, relegado a secuelas de baja calidad que restaban ya importancia a los ojos del espectador. Fue entonces que el slasher cayó en un letargo, hasta que un director que ya lo había explotado, el mencionado Wes Craven, decidió revivirlo de una forma totalmente nueva. Scream fue una genialidad porque era una película autoconsciente o, como se le podría llamar, meta slasher. Los personajes no solo son atacados por un asesino, sino que están al tanto de las reglas de esas películas de terror, es decir, de lo que esperamos que suceda, porque ya lo vimos en varios de estas películas. Entonces, pues las van discutiendo mientras las van viviendo. Scream llega en 1996 y es, como les dijimos, el meta slasher por excelencia. Como sus personajes están al tanto de las reglas, se convierte en una obra más crítica y un homenaje y al mismo tiempo pues sigue causando terror en todos los espectadores. Rompió la regla de un asesino sobrenatural o solitario al revelar que Ghostface, esta cara icónica de la pintura que todos conocemos, podía ser cualquiera de estos chicos, ¿no? Que de hecho, spoiler alert, eran dos de estos chicos. Y que su máscara pues era muy fácil de replicar, que hoy en mismo usted puede comprar una si quisiera. Revivió la figura de la Final Girl con Sidney Prescott, que es la chica que todos conocemos también, y una heroína que aprende de esos clichés precisamente para poder sobrevivir. Ghostface y sus diferentes identidades tras la máscara redefinieron al asesino de un slasher. El éxito de Scream fue inmediato y generó una nueva ola de slashers adolescentes a finales de los 90, como la que les vamos a mencionar ahora, que fue Sé lo que hicieron el verano pasado. I Know What You Did Last Summer llega en 1997, está a la sombra de Scream. Mantuvo la fórmula de adolescentes guapos en peligro, pero se volvió en un tono más serio y a un asesino más tradicional, un pescador con garfio. Funcionó como un puente entre el slasher clásico de los 80s y la estética pulcra de finales de los 90, cimentando el arquetipo del asesino motivado por la venganza secreta de un error pasado cometido por las víctimas, que, como ya habíamos mencionado, de pronto era muy moralino el asunto y aquí sí, pura y duramente, las víctimas sí habían, pues, digamos, tenido culpa fuerte de algo. Tras esta segunda ola, el género se diversificó. Tuvimos los remakes del 2000 que buscaban más gore explícito, como The Texas Chainsaw Massacre y Friday the 13th, y más recientemente un enfoque de la deconstrucción y subversión de las reglas. Hoy el slasher está más vivo que nunca, por supuesto, con un equilibrio entre la nostalgia, que ya platicamos y que tiene todas estas bases, y la renovación que siguen intentando construir. Las secuelas directas de las franquicias clásicas como Halloween Kills o la serie de películas de Scream, que hasta hoy se siguen haciendo, siguen utilizando estas reglas de forma inteligente. Y justo hablando de proyectos originales, el slasher en la actualidad sigue esta doble vía, la reverencia de las reglas, claro, pero de pronto la ruptura de las mismas. Y así es que llegamos al 2016 con una película que amo profundamente, que se llama Terrifier y que es el regreso al gore puro y práctico. Representa un movimiento de slasher independiente, primero que nada, que ya no estamos hablando de secuelas ni de asesinos conocidos, que rechaza las convenciones de Hollywood para enfocarse en la violencia extrema y visceral. El villano, mi adoradísimo Art the Clown o el payaso Art, es mudo, es implacable y utiliza herramientas comunes para torturas horribles. Es una respuesta cruda y directa al público que busca brutalidad explícita, en las que la censura de los grandes estudios ya se habían intentado eliminar previamente. Y con todo este contexto, con toda esta información y por supuesto sus mayores exponentes, pasamos a esta sección tan interesante que es a micrófonos abiertos. Vamos a intentar ya sea ponernos de acuerdo o debatir un poco o dar simplemente nuestros puntos de vista o intentar definir cuáles son las mejores películas slasher de toda la historia. Y a su vez, enseguida platicaremos sobre cuáles son nuestras favoritas personales, que por lo general suele discernir un poco de las que consideramos las mejores. Tenemos una lista de 3 por cada categoría. Por mi parte, en cuanto a la que considero mejor, sería Scream, mientras que Ale Vega escoge a la ya mencionada también La Masacre de Texas. Por su parte, Freddy, también, eso es muy importante, al no querer tampoco ninguno de los 3 repetir películas que ya hemos mencionado en episodios anteriores como Halloween de Carpenter o Psicosis de Alfred Hitchcock, escoge a Nightmare on Elm Street o la de Freddy Krueger, como se le conoce, la de Freddy Krueger. Entonces, pues ya con micrófonos abiertos, Ale, Freddy,
tres grandes películas que yo creo que hacía falta mencionar que no traemos a la mesa estas películas como Halloween o Psicosis, porque pues seguramente de entre todas, la mejor hecha pues sea Psicosis, ¿no? Por quién la hizo, por lo que significó para el género, por lo que ya platicamos, no iba a haber tal vez mucho debate en ese sentido, y Halloween porque es la más importante dentro del slasher. Entonces, agarrando y expandiendo un poquito más el universo, las ya mencionadas también aquí, pues intentemos entonces dar nuestros puntos de vista sobre cuál es la que consideramos mejor. No sé si se quieran ir por orden de estreno, pero yo sí creo que, de acuerdo a mis puntos de vista y a mi película en general, tengo que ser el último, porque es, al final de cuentas, lo que pasa después y la manera tan descarada de reírse del propio slasher. Entonces no sé si alguno de ustedes quiera tomar la palabra o lo señalo con el dedo, que es con micrófonos abiertos, así que nos podemos interrumpir en cualquier momento también. Pues la señorita por la que se hizo el episodio, yo creo que puede empezar con su opción. Ay, sí, es cierto. Aquí tengo que hacer el disclaimer de que yo fui la que estuvo necia a conocer otra cosa de terror y me hizo muy feliz hablar de slashers. Entonces voy a empezar yo, gracias, porque para mí Texas Chainsaw Massacre es una obra de arte no solo en lo que tiene que ver con el género, sino con toda esta creación de algo que era disruptivo, que era muy rudo y que además Tobe Hooper, que es su director, en 1974 dijo: yo me paso todo lo que me vayan a poner de la censura por el Arco del Triunfo y voy a hacer lo que yo quiera con esta locura. Tan es así que desde el principio explica en la película que esto es un suceso real, ¿no? Que por supuesto no era real, pero ya empezó a jugar con estos términos en los que podía espantar al público de distintas maneras, ¿no? También este acercamiento de los personajes jóvenes, que ya les platicamos que eran unos chicos que pues van en una camioneta hacia un pequeño pueblito y, oh sorpresa, pues descubren que donde quieren pedir ayuda, en lugar de encontrar ayuda, van a encontrar mucha más sangre y muchos más enemigos. Entonces, es una película que por todos lados construye cosas que son bien valiosas para el género en general. La Final Girl es de una cosa espectacular. También sería importante recordar que Texas Chainsaw tiene actores que básicamente eran nuevísimos, que eran apenas actores de teatro o que habían tenido apariciones en comerciales y que pues en realidad no tenían experiencia cinematográfica porque pues fue una película independiente y barata. Y lo que nos entregan es espectacular, sobre todo ella específicamente. Poder hablar del personaje de Sally Hardesty es una marca en el subgénero y nos dio la pauta para después tener una Laurie Strode, por ejemplo, y etcétera. Entonces, eso para mí es muy importante, pero pues ya nada más porque, bueno, no, también quería mencionar que Ed Gein, que ya lo platicamos, también Sí. ha sido inspiración en Psycho y en Silence of the Lambs. Aquí también Ed Gein es una inspiración para Texas Chainsaw, y eso es importante porque estamos construyendo algo que sí parte de un personaje que sí existió, vaya, de un asesino real. Entonces, es muy valioso. Y nada más quería cerrar para no extenderme mucho en que el final de esta película para mí es poético cabrón, porque lo que se hace con Letterface ahí se está poniendo el sol y él está desquiciado con su sierra y de pronto está gritando nuestra Final Girl mientras se aleja. Todo eso es que yo no tengo palabras para decir lo espectacular que es, lo grande que es. A mí me enamora mucho que una película de 3 pesos y una idea original lleguen a ser tan valiosas y marquen un hito en la cinematografía. Entonces, pues tengo mucho amor por esta película y creo que por eso para mí es más importante que las demás. Sí, de acuerdo, y no, al final de cuentas eso, una película súper independiente, y si usted que nos escucha ha visto tanto Psicosis como La Masacre de Texas y se pregunta cómo es que ambos personajes están inspirados en el mismo asesino Ed Gein, bueno, yo le invito a que vaya a ver la serie Netflix Monster de Ed Gein Story. La verdad es una serie que a mí me gustó muchísimo porque no nada más se cuenta como tal la historia de Ed Gein, sino también tiene estos flash forwards a cuando se está vendiendo la idea o cuando se está tanto dirigiendo, escribiendo, produciendo las películas. Es una gran historia y una gran estructura en ese sentido. Pero sí, o sea, la verdad es que de Texas Chainsaw Massacre estoy muy de acuerdo con todo lo que menciona Ale. Es una gran película porque es este slasher, a diferencia de otros slashers que por supuesto comparten la gran mayoría todas estas reglas que ya mencionamos, pues es una película además muy cruda. O sea, es una película que tiene
una sierra ahí mochándole los cuerpos a diferentes personas, que sí es una película de 3 pesos y lo que tú quieras, pero esa escena en la mesa, en la cocina, por ejemplo, con toda la familia, o sea, está llena de escenas icónicas y de momentos icónicos, y lograr eso, una película tan independiente que absolutamente, por supuesto, nadie quería hacer una película de este estilo, pues creo que le suma un valor muy importante. Y por el otro lado, Freddy, tú traes también por ahí una película o un slasher más pues ochentero, con todo lo que eso significa. Sí, digo, para cerrar nada más con la masacre en Texas, uno no es tan fácil de impresionar, pero esa escena o esa secuencia de la cena en la masacre en Texas es realmente abrumadora, es maravillosa. Y yo traigo A Nightmare on Elm Street o Pesadilla en Elm Street, o como tú bien lo decías, la de Freddy Krueger, la primera de Freddy Krueger. Sí, muy ochentera en cuanto a sus protagonistas, en cuanto a su esencia, en cuanto a su diseño de arte y también en cuanto a lo que comentábamos de respecto a lo que es el cine slasher como tal. Es decir, ya habíamos tenido Psicosis, ya habíamos tenido La Masacre en Texas, ya había llegado Halloween a establecer o a formalizar las bases que las otras películas habían puesto en materia y aquí ya estábamos adentrados en este boom del subgénero en esta serie de películas que en esencia, vaya, al tomar todos estos elementos parecen muy similares, pero que cada una tiene su magia, su particularidad. ¿Por qué escojo a esta como uno de los mejores slashers de la historia? Bueno, ya habíamos estado en Psicosis con este temor de llegar a un lugar aparentemente tranquilo para descansar, como un motel, y que ahí sea donde se encuentran al asesino. Ya habíamos pasado por la masacre en Texas, donde, como decía Ale, estos chicos van a un lugar, están fuera de sus casas y se encuentran a este escenario donde están en peligro. En Halloween lo había hecho mucho más concentrado, ya el temor era en las propias casas o en las casas donde estas niñeras estaban cuidando a los pequeños, en tu propio barrio, en tu dinámica diaria. ¿Qué faltaba? ¿Dónde más le teníamos que meter temor al slasher? ¿Qué más podría ser violatorio de lo que sentimos tan nuestro, tan íntimo y tan privado? Bueno, pues ahí están los sueños. Y es que en esta película es una serie de jóvenes que todos comparten una misma localidad, pero que empiezan a darse cuenta que todos tienen pesadillas con el mismo personaje, que es un hombre deformado por el fuego, que usa un guante con cuchillas afiladas. Lo interesante es que no solo se queda en el sueño, que cada cosa que les pasa a estos chicos en el sueño y la forma en la que los ataca este personaje o eventualmente busca asesinarlos, pues todo se ve reflejado al momento de despertarse, es decir, no se queda solamente en el sueño, se materializa en la realidad. El tema es que pues puedes huir y huir y huir en la realidad, en tu vecindario, en un hotel, en donde sea, pero de tus sueños no puedes huir, o no, salvo que te despiertes, pero no es algo que tú puedas controlar por sí mismo. Entonces, esta dinámica, esta esencia, esto que presenta esta película a mí me parece maravilloso. Ya está llevado el concepto a una locura total, a un lugar del que difícilmente puedes huir, y es por esto que encuentro tan maravilloso esto, además de que su personaje, su villano, su asesino es dicho de la mejor forma posible, encantador. Después se convirtió ya en un chiste, en una cosa muy de la cultura popular, incluso por la propia saga de películas, ridiculizado o llevado a un tono más fársico, pero la realidad es que en este punto, este personaje que no necesitaba máscara, que salía tal cual era, obviamente con una deformación, era maravilloso y brutal. La primera entrega de Pesadilla en la calle del infierno es fantástica. Sí, Ale, y que al final de cuentas, pues es una película que se diferencia tal vez de muchísimos otros slashers porque es más sobrenatural. O sea, la masacre de Texas, un loco. Ghostface, dos locos, ¿no? O sea, también algo muy terrenal, digámoslo en ese sentido. Y aquí ya meten temas más sobrenaturales, más de terror fantasioso que te sacan un susto, sobre todo si ves esta película de niño, que a mí no me tocó ver esta película de niño. Yo creo que si la hubiera visto, sí te causa
pesadillas y sueñas con él y dentro del sueño pues ya te haces toda la historia y piensas que es la realidad y despiertas y ya no quieres volver a dormir. O sea, sí te puede generar un trauma una película como la pesadilla en la calle yo digo la película de Freddy Krueger, está bien extraño el nombre, pero a pesar de todo eso sí debo de decir que no es de mis slashers favoritos, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, sí la pongo muy por debajo de la masacre de Texas. Perdón, Freddy. No, pues sí, yo, porque fue la que me dejaron, pero yo también. Yo Ni ta- modo que digan que no. No, Sí. pues sí, de acuerdo, lo bueno que lo admites. Digo, sin ser mala ni mucho menos, y además siendo uno de los personajes slashers, de los asesinos slashers, pues más icónicos, ¿no? De todos. Y dirigida por Wes Craven, que sin duda es el maestro del subgénero, que también dirigió justamente la película de la que yo les traigo, la que yo considero sacando de nuevo, ¿no? Estas películas que no quisimos mencionar para no repetir, la que yo considero la mejor, sobre todo por la autoconciencia y sobre todo porque viene cuando llegó en 1996, pues de un género, de un subgénero que venía pues como de capa caída, ¿no? O sea, el slasher ya venía súper explotado, venía muy gastado, ya había secuelas de Halloween, de Viernes 13, de Freddy Krueger, y entonces el propio Wes Craven, que ya había hecho una película ochentera de slasher, aparece y le recuerda al público pues lo que es él, por qué es el maestro en este tipo de películas y al mismo tiempo burlarse, ¿no? De sí mismo, burlarse de sus películas, burlarse del género en general, y por eso para mí es una película súper importante. Si no hubiese llegado Wes Craven con Scream, si no hubiera llegado esta película burlándose y siendo autoconsciente de todos sus clichés y de todas estas reglas que ya mencionamos, yo creo que no hubiera repuntado como lo hizo el género de Scream. Por eso para mí es una de las mejores películas, si no es que la mejor película en este sentido. Es mi favorita, incluso podría entrar en las dos. No se asusten si traigo otra película en la siguiente categoría, pero para mí es una película que tiene absolutamente todo. Tiene desde las referencias a Psicosis, arrancando con una escena principal en donde te ponen en la portada a una actriz del momento como lo era Drew Barrymore y la matan en los primeros minutos de la película y te deja completamente choqueado porque es la actriz del momento asesinada, ridiculizada, humillada con una llamada telefónica. O sea, es de verdad para mí un slasher muy inteligente, pero muy sarcástico, pero al mismo tiempo ya compleja en cuestión de la estructura de la propia película, porque qué tan complicado, imagínense, es realizar una película que tiene que ser consciente de sus clichés, burlarse de ellos y al mismo tiempo no caer en ellos, o si vas a caer en ellos, saber hacerlo de una manera en la que no quedes como, pues es que es una película que aprovecha los clichés para caer en ellos mientras se burla, sí, pero sigue cayendo en ellos. Ok, si vas a caer en ellos, pues hazlo de una manera en la que no se note que es porque no sabes escribir, sino porque así es la película, ¿no? Entonces, para mí lo que hace Wes Craven en esta película es muy, muy importante. Y además, probablemente de todas las películas, de todos los géneros de slasher, a pesar de que hay varias de Scream que no me gustan, yo creo que es la que más se ha sabido mantener, ¿no? Dentro de su saga, porque Halloween sí tiene buenas películas, no sé si buenas, pero decentes películas, como serían a lo mejor las últimas, pero todas las del medio son cuántas veces no reiniciaron su universo, ¿no? Y con Freddy Krueger también, poniéndolo a pelear ahí en algunas películas bien extrañas con otros asesinos. Ghostface y Wes Craven supieron hacer en Scream algo genuinamente nunca antes visto dentro del subgénero del slasher. Así que para pasar entonces, antes de que nos gane el tiempo con la categoría de nuestras favoritas, ¿cómo ordenamos dentro de por lo menos estas tres? ¿Cómo hacemos nuestro top? Cada quien del suyo y a ver si llegamos a concordar. Para mí es 1 Scream, 2 La Masacre de Texas y 80 Freddy Krueger. No sé tú, Freddy. No, a ver, uno, la masacre en Texas, sin duda alguna, de calle. Ey. Ya el segundo lugar yo lo veo muy, muy parejo. Eh. No es culpa de Wes Craven, pero obviamente tiene un poco de culpa que Ghostface sea
más reconocido por Scary Movie y la mente te lleva a Scary Movie, o al menos yo que crecí con ambas, es que Ghostface lo ves en Scream y de verdad me da mucha risa. No puedo evitar pensar que está corriendo por las escaleras mientras la avientan a la abuela. Pero es que de Entonces, eso no es culpa va. de la película, por supuesto, no es culpa de la película, pero pues ahí está. O sea, para mí Scream y quizá Pesadilla en la calle del infierno sea dos y Scream 3, pero muy, muy parejas. La que sí para mí es uno definido es La Masacre en Texas. ¿Y sabes por qué para mí tiene muchísimo sentido que Ghostface sea un personaje que involuntariamente da gracia? Digo, las referencias que mencionas ya son después, ¿no? Evidentemente con Scary Movie y tal. La secuencia inicial esa de Drew Barrymore es seriedad pura, es terror. O sea, de verdad para mí es un suspenso genial diciéndote Wes Craven, mira, yo soy el maestro para esto, pero, y aquí te lo dejo en claro, pero mi película no va sobre esto. Entonces ya a partir de la siguiente escena ya es una película completamente diferente, pero para mí esa escena principal, ese prólogo, digámoslo de esa manera, es Wes Craven diciendo yo aquí soy el maestro y si quisiera hiciera una película de terror, pero no, es un slasher diferente. Entonces para mí eso le da todavía más valor. Pero ¿cuál es su top, vale? Pues dado las temporalidades de cada película, cómo y a qué hora fueron hechas, yo creo que pienso igual que Freddy, es una cuestión de que primero y por encima de todo Masacre en Texas, y la segunda sí es A Nightmare of Elm Street, ¿cómo se llama? Pesadilla en la calle del infierno, porque creo que Scream, si bien es una gran película y yo no tengo nada en contra de ella, pues llega tarde. Es decir, como pioneras, creo que se merecen un lugar más arriba. Entonces, creo que Sí. solo por eso la pondré arriba, porque son pioneras. No creo que llegue tarde, creo que llega en el momento justo para lo muerto que estaba el género, pero sí entiendo que, a ver, Pero sin las ya otras, existía lo que ya existía, ¿se me sí, explico? O sea, sin las otras te no tiene basas en sentido lo que ya Scream. se hizo. Exactamente, sin las otras Exacto, no tiene sentido solo Scream. eso. Perfecto. Nada en contra, Pues, solo digo que es eso. de acuerdo, no, no, sí, completamente, completamente. Entonces pasemos con una selección, esta un poquito más, de manera un poquito más rápida para que no nos coma el tiempo. De nuestras favoritas, que dentro de nuestras favoritas, no sé qué tan nuestras favoritas sean, pero son tres buenas opciones que pues sin duda por lo menos nos gustan. Freddy, cuál es tu favorita o la que escoges dentro de esta categoría? Sí, ya yéndonos un poco más justo a lo favorito, sin concentrarnos tanto en qué es lo mejor. Yo voy a optar por Viernes 13, esta película de 1980. La verdad es que está muy, pero muy, pero muy mal calificado. Al menos en su momento fue muy, muy mal calificada y por eso la puse aquí. Para mí está dentro de esa línea de películas como Pesadilla en la calle del infierno, muy de esa línea, muy de ese tipo. Pude haber escogido una en el lugar de otro entre favorita y mejor, pero el tema es que Viernes 13 en el momento de su estreno fue realmente odiada por la crítica. Entiendo quizá un poco del por qué. Es todos los clichés del género juntos, cosa que a mí me encanta. O sea, lo de los chicos en un campamento es muy notorio, es clarísimo que los primeros afectados son aquellos jóvenes impuros. Y vaya, todos los elementos clásicos están, pero, pero, rompe con algo, con algo ahí muy clásico, que es el tema de este asesino serial. Ya teníamos a Michael Myers, ya teníamos a Leatherface, y de repente llega este villano de esta película, que si usted no la ha visto, quisiera yo no arruinarle quién es el asesino, porque sí es sorprendente, sin dejar de lado que tiene una fuerza que no sabemos de dónde saca, ¿no? Siguiendo con estos elementos poco creíbles del género. Pero es muy interesante. Ustedes dirán, ay, Viernes 13 pues es Jason. No, Jason no es el villano de Viernes 13 y así empieza la película de Scream que comentaba Osvaldo. No, Jason sale hasta la segunda y Jason enmascarado sale hasta la tercera. El villano de Viernes 13, la original, la primera película, es alguien diferente. Entonces es muy interesante todo eso. Y además, no lo vemos hasta el final de la película. O sea, vemos que está asesinando, pero no sabemos quién es. Y también tiene ese jueguecito de, pues un poco de suspenso, ¿no? No nada más de slasher. Entonces, por eso yo la pongo aquí, llena de clichés, llena de lo que quieras, pero para mí es un deleite, Viernes 13.
Y que tiene una fuerza sobrenatural hasta que descubrimos quién es y pierde absolutamente toda la fuerza y pierde contra una muchacha de 15 años. Pero bueno, cosas que Sí, pasan en los slashers. exactamente, ¿no? Sí, 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 sí. De acuerdo. Yo les traigo una película que no, o sea, es un slasher porque tiene ciertos elementos de slasher, pero al mismo tiempo no es como de los slashers clásicos porque no es tal vez sobre jóvenes, tal vez no es sobre personas, víctimas impuras, ¿no? De estas víctimas que tienen sexo cada 2 por 3 y no se preocupan por salvarle la vida a un personaje que se está ahogando en un lago. No es ese tipo de slasher, más sin embargo, yo sí la podría catalogar dentro del género. Tal vez dentro del slasher, ya ven cómo ahora está el cine de terror intelectual, inteligente, ¿no? El nuevo de estos últimos directores, como lo llaman. Probablemente Candyman sea como de este tipo de slashers, pues un poquito más elaborado, si se le quiere ver de esa manera. No sé si elaborado como tal sea, pero que tiene un poquito más de folclore, digamos, ¿no? Dentro del contexto, dentro de donde se desarrolla, dentro de los barrios pobres y de esta experiencia personal, aterradora. A mí la verdad me gusta muchísimo cómo Candyman consiguió en la década de los 90 traer un personaje consciente de sí mismo que da miedo por su personalidad y por su persona física, pero no es el clásico asesino que mata por matar, ¿saben? O sea, es un slasher que asusta, pero que incomoda y que al mismo tiempo tiene algo que decir, tiene una historia, tiene un contexto, es un mito que cobra vida, ¿no? Eso es Candyman. No es histeria colectiva, no es una invención, no, es un espíritu vengativo, un hombre del siglo XIX, si no me equivoco, que fue asesinado, un hombre negro que fue asesinado por enamorarse de una mujer blanca, ¿no? Le cortaron la mano, lo cubrieron de miel, las abejas lo devoraron, le prendieron fuego, o sea, es toda una historia, es todo un mito que cobra vida en las nuevas generaciones, ¿no? Es hasta poético, hablando de la poesía con la que termina La Masacre de Texas, para mí es hasta poético la historia y la película que es Candyman. A mí me da muchísimo gusto poder traer esta película, sobre todo por Tony Todd y porque que en paz descanse Tony Todd, pues que acaba de fallecer hace no mucho tiempo. ¿Tú cuál traes, mi querida Ale? Ay, sí, Tony Todd, que además de Destino Final siempre lo va a dejar en mi corazón a él. Yo traigo, por supuesto, y ya lo mencionamos aquí, y no me voy a extender mucho porque yo espero que un día le hagamos un programa especial a esa trilogía, que por lo pronto van siendo 3 películas. Yo tengo Terrifier, que ya mencionamos, la del 2016 de Damien Leone. Terrifier para mí tiene un carisma especial e importante, porque películas de payasos hemos visto hasta el cansancio y ustedes no me dejarán mentir. Pero lo que hace Art the Clown cuando no necesita hablar, no necesita una explicación, no tiene mayor contexto, no está buscando nada, no quiere vengar nada, sencillamente se está divirtiendo. Es muy divertido ver cómo la pasa Arte Clown. Encuentra a 2 muchachitas en esta película que son hermanas y dice, pues aquí estamos en noche de Halloween, yo traigo mis herramientas, vamos a darle, ¿no? Estas morras son buenas víctimas. Y dicho y hecho, vemos una escena gloriosa en la que una es partida a la mitad, joya absoluta, y Art the Clown todo el tiempo es divertidísimo, se le está pasando poca madre, de pronto le quita el cuero cabelludo a una morra que está en la calle, va y llena de materia fea, de un restaurante, pero es que el personaje que hace David Howard Thornton, que es de verdad un actor extraordinario porque utiliza mucho el cine silente para inspirarse para hacer Art the Clown, es divino, es divertido, es emocionante, la sangre, todo el slasher, toda la muerte, es buenísima, la amo muchísimo, vea Terrifier, es lo mejor del mundo, Terrifier, Art the Clown es lo mejor del mundo. De acuerdo, algo que de nuevo, así como Scream lo fue en su momento, yo creo que Art the Clown es como una revalorización, no sé, o sea, es algo que le da nueva vida al género del slasher y ojalá que se sigan haciendo películas de este estilo que no buscan más que ser
gore y ya está, sin ser pretenciosas ni Sí, mucho justo. menos. Aquí no vamos a hacer un top porque pues es muy personal, cada quien trajo su favorita, así que pues nada, con esto damos por concluido nuestro segundo acto y de esta manera también hemos recorrido entonces el sombrío camino de lo que es el cine slasher, ¿no? Desde Michael Myers hasta Ghostface, la fórmula del asesino imparable, la Final Girls y todas estas reglas y conceptos que siguen y siguen para seguir produciendo próximas películas y por supuesto próximos asesinos y próximas víctimas. El cine slasher es un ciclo constante de creación, de explotación, de reinvención y así un ciclo interminable, ¿no? Desde Psicosis hasta Terrifier, la fórmula a grandes rasgos sigue siendo letal y al mismo tiempo sigue siendo la misma. Y es que a final de cuentas, el slasher ha demostrado ser un espejo de su época. Nació del miedo a lo desconocido, se popularizó con la moralidad de los 80s y se burló de sí mismo en los 90s. Y ahora juega con la nostalgia y la conciencia del espectador moderno. Así que sin más, vamos a nuestro tercer acto. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Y con esto cerramos, damas y caballeros, con nuestro tercer acto, las recomendaciones. Rápidamente, inicio yo, porque es una película que tiene, a pesar de que tiene muchísimo tiempo que no la veo, es una película que la recuerdo con muchísimo cariño y es Suspiria. Cualquiera de las dos podría entrar, pero específicamente yo traigo la de 1977, dirigida por Darío Argento o Argento, como sea que usted le conozca. Suspiria, ahora sí que hablando de slasher, tiene sus cositas de slasher, pero ahora sí que con otro tipo de conceptos también que ya en la modernidad pues serían películas o terror de posesiones, ¿no? Pero aquí al mismo tiempo pues tiene por supuesto el tema del slasher en un principio o como se le conoce en Italia el giallo, ¿no? Es probablemente una de las películas que definió el giallo, este estilo de terror italiano caracterizado por sí tener violencia, por sí ser gore, pero ser estilizada al mismo tiempo, ¿no? O sea, tener estética, manejar un misterio, la música, los colores, la fotografía, todo este tipo de temas que adornan lo que en un principio pues es una historia sangrienta. ¿De qué va? Seguimos a Susie Bannion, una joven bailarina estadounidense que viaja a Alemania para estudiar en una prestigiosa academia de danza y desde el momento en el que llega pues comienza a darse cuenta de que algo no está bien, ¿no? Desde sus compañeras bailarinas hasta sus maestras y muchísimas cosas que cada vez más pues van delatando lo que pasa en realidad en esa academia de danza. Si usted no la ha visto, es una gran oportunidad para que la vea. Es una película súper cortita, menos de 1 hora 40, que usted puede disfrutar en Amazon Prime Video. Si usted la ve completamente gratis, pues con los primeros 30 días gratis. Esto no es ningún tipo de comercial, pero véala, está en Prime Video. Contigo seguimos, Ale. Perfectamente. Yo traigo una película que a Osva le fascinó, que de hecho me dijo, Ale, por favor, recomiéndala tú porque yo ya no puedo. No es Y yo la cierto, traje. Yo dije, claro que sí, no es cien por cierto. ciento Osva. Lo que tú me digas, lo que si a ti te fascinó, yo nada más por ti la voy a traer. Esta película se llama Hostal, es del 2005 y es del director que ya le mencioné yo la semana pasada, mi queridísimo, que se va a llevar siempre mi corazón por esta cinta, Eli Roth. Esta película, primero que nada, se puede ver en HBO Max. Esta película se trata de tres mochileros que van a una ciudad eslovaca que promete cumplir todas sus expectativas, pero pues no saben que ahí mismo les espera un infierno. ¿Por qué Hostal viene a ser mi recomendación de la semana? Porque nos metemos nuevamente al slasher. Es una película que, por supuesto, le va a dar su merecido a estos muchachitos calientes que están buscando acostarse con quién sabe quién o quién sabe cuántas. Y pues por supuesto que claro que sí, esta promesa de sexo se va a ir al traste. Y mientras tanto, usted va a ver mucha sangre, va a haber escenas, varias escenas bastante padres, especialmente una que involucra un ojo que yo llevo mucho en mi corazón porque, qué gran escena. Entonces, me encanta porque es una película que si usted tiene mi edad y vivió en los 2000, todas esas modas horrendas y esas gentes horrendas y esas situaciones horrendas que solíamos vivir en los 2000 están muy bien representadas por el Eli Roth y eso me da mucho gusto. Fue para mí una
cosa muy nostálgica volver a verla y volví a disfrutar mucho de su slasher, su sangre y el merecido, que bien se lo tenían merecido, estos morritos calientes. Entonces, Hostal de Eli Roth está en HBO Max, por favor véala, pásela bien conmigo y sobre todo disfrútela como la disfrutó Osvaldo Escalante, que ahora es súper fan. Si usted quiere ver porno, no se meta a páginas pornográficas porque le van a meter virus. Mejor vea Hostal. Vea Hostal. Si quiere ver una película de terror y slasher y tal, pues mejor vea Saw, que es mejor que esta. También de eso, siempre. No están peleadas, dice Ale. Freddy, ¿tú cuál nos traes? Yo en esta ocasión traigo una versión más de Drácula, pero quizá de las mejores versiones de Drácula. Me refiero a Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, película de 1992, que usted puede encontrar en HBO y en Netflix también. Eh, no hay mucho que contar, vaya, la historia de Drácula clásica, lo más apegada al libro posible, con sus libertades narrativas, por supuesto. Lo interesante aquí es que es una película visualmente poderosa, visualmente bella, fantásticamente bien actuada. Drácula es Gary Oldman, pero está por ahí también Winona Ryder, Kenny Reeves, que quizá no sea tan positivo, pero bueno, a él lo tuvieron que agregar y así lo ha dicho el director toda la vida. Me pidieron a un actor, uno de mis actores tenía que ser elegido por el estudio, y bueno, quien eligieron fue a él. El resto lo pudo elegir Ford Coppola. Anda por ahí también Anthony Hopkins. Todos lo hacen de manera monumental. Tiene sus temas de horror, por supuesto, muy, muy en el sentido de lo que es Drácula de Bram Stoker, precisamente. Tiene sus toques de suspenso, sí, pero también hay romance y también hay erotismo, que son elementos clásicos de aquella versión de Drácula y que hasta ese tiempo, si bien se habían tratado y manifestado, no habían sido tan bien llevados a la pantalla como lo hizo Ford Coppola en el 92 con esta versión de Drácula. Vale muchísimo la pena por sus acciones, por sus visuales, por el sonido, por la música, pero también porque rescata la esencia propia del libro de Drácula, sobre todo en estos elementos de erotismo y de suspenso, ¿no? Y romance también, que son tan propios de la novela de Bram Stoker. Ahí está mi recomendación entonces, disponible en HBO y en Netflix, Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Excelente, grandes recomendaciones para que usted pueda disfrutar durante esta semana o cuando tenga tiempo libre. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio, que la verdad fue muy especial para todos nosotros, porque ahondamos dentro de uno de nuestros subgéneros favoritos del terror, del horror, del miedo. Entonces, qué gusto que hayan formado parte de este episodio, así como nosotros también, pues gustosos de traérselos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ale, tus redes y bueno, ¿dónde te podemos leer y tu despedida, por supuesto? Muchas gracias, queridos. Yo estoy en Twitter e Instagram como @patgretel. Qué placer estar con ustedes. Muchas gracias por dejarme hacer un episodio más de terror, que si ustedes me dan cuerda y yo les sigo con esto, esperemos que pronto se vuelva a hacer. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente semana. No te preocupes, Ale, el siguiente episodio es otro tema tuyo y ya de ahí hasta el próximo año no vuelves a definir un tema, ¿ok? Gracias. Déjenme de cumpleaños, no sean así. Lo debatiremos, lo pensaremos. Muy Freddy, bien. tus redes sociales. Que sí. Muchísimas gracias, Freddy. Tus redes sociales también. Sí, y además cabe destacar que hay episodio, bueno, ni sabemos qué vamos a hacer, pero si todo el calendario sale como es, habría episodio el día del cumpleaños de la señorita Vega, pero veremos si se porta bien. Aquí estuvo muy consentida el día de hoy. Sí. A mí me pueden leer un poquito, sí, en @FreddyMontes, en X, antes Twitter, @MXCinéfilos, cuenta hermana de Cine a 3 actos, y ya es todo. Y ya, ¿qué más quieres, hombre? Acaparas todo. ¿Qué más también, quieres? que es igual que Ale. Sí, ya, bye. Ya va, y que ya es noche. Muchísimas gracias, en verdad, por acompañarnos. A mí me pueden leer en Twitter y en Instagram como @osvaesc, en Cine 3 Actos, por supuesto, @Cine 3 Actos todos los miércoles en las diferentes plataformas de podcast, a su vez también en YouTube, en redes sociales, para que puedan enterarse de todos los temas que platicamos durante la semana en el episodio. Muchísimas gracias y por supuesto, ya lo sabe también, si gusta escucharme en
vibraradio.mx o la nueva aplicación de Los Noticieristas. Aquí haciéndole tremenda promoción a mi trabajo. Pero bueno, muchísimas gracias y como diría Tatum, no importa quién lo diga, lo importante es la frase: no, por favor no me mate, señor Ghostface, que quiero estar en la secuela. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Cine a 3 Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a 3 Actos.